La campaña de incendios finaliza en Castilla y León con 906 episodios forestales y con 3.300 hectáreas quemadas. Los datos son positivos, al menos si los comparamos con la media de la última década. Se registraron 1.300 incendios al año y 6.600 hectáreas fueron calcinadas cada verano. Buenas tardes, estos son los datos y como ven la diferencia se ha reducido de forma considerable. ¿Cuáles han sido los motivos? Consejería de Medio Ambiente, Roberto Macedonio. Principalmente han sido motivos meteorológicos. Las lluvias de los meses de mayo, junio e incluso septiembre han ayudado a que no haya tantos incendios. También el hecho de que se haya reforzado el plan antifuego. En León hoy ha arrancado el juicio contra el acusado de matar a puñaladas a su expareja en Mansilla de las Mulas en abril de 2021. En la primera sesión del juicio el acusado ha dicho que no sabe si lo hizo. La Fiscalía pide para él 29 años de prisión por varios delitos, el más grave de ellos el de asesinato. La acusación particular eleva esa pena hasta los 32 años. 6 personas han sido detenidas en Valladolid. Se les acusa de asaltar viviendas con violencia. Se hacían pasar por guardias civiles y captaban a sus víctimas en la carretera, a las que luego robaban y secuestraban. La policía confirma que el cuerpo encontrado entre 2 vagones de tren en Sevilla es el de Álvaro Prieto. El joven cordobés de 20 años llevaba desaparecido desde el jueves. Un equipo de televisión descubrió en directo la ubicación exacta del cadáver. Hoy Pedro Sánchez hace un alto en su camino hacia la investidura. El presidente en funciones está en la cumbre de los Balcanes, pero mañana retoma su agenda. Daniel de la Fuente. Finalmente esa comisión negociadora del Partido Socialista se reunirá mañana por ese viaje. Una semana que comienza con Zapatero posicionándose a favor de la investidura de la amnistía, todavía sin fecha para esa investidura y con las críticas del Partido Popular. Se retrasa la invasión israelí a la Franja de Gaza. El presidente americano ha advertido a Jerusalén que volver a ocuparla sería un error, mientras la Unión Europea reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero siempre dentro de los límites del derecho internacional. En cuanto al tiempo, ya tenemos encima el otoño en todo su esplendor. Adiós a las altas temperaturas y a los cielos despejados. Esta tarde, ¿qué nos espera, Silvia? Cielo más cubierto con esas precipitaciones que ya van avanzando por el noroeste y por la fachada más occidental. Con 20 grados nos quedaremos en León, 21 en Burgos o en Ávila. Estaremos en las Cortes, pero esta vez no les hablaremos de política, sino de literatura. Hoy se ha presentado la exposición El fuego de la conciencia, 25 años del hereje de Delibes. Los incendios han sido un quebradero de cabeza en la última década en Castilla y León, pero este verano las cosas han cambiado. La meteorología ha sido clave antes del verano, también la rapidez de los equipos de emergencia, dejando en conatos todos los fuegos. La lluvia de las últimas horas ha adelantado además el fin en la campaña de riesgo. Roberto, volvemos contigo. Exactamente, la verdad que las lluvias que ha habido en mayo, junio, también en septiembre, incluso durante estos días, han favorecido el hecho de que no haya incendios. No solo eso, sino que se haya reforzado el plan antifuego de la comunidad. También que el riesgo alto se haya mantenido durante 4 meses y no durante 3, como ha ocurrido otros años. El 85% de los incendios que se han originado en Castilla y León ni siquiera han llegado a propagarse y se han quedado tan solo en conatos. Y esa es la noticia del día. Desde hoy, riesgo bajo en la comunidad, precisamente por las lluvias. Este incendio, el que se declaró en Santa Colomba, Curueño, en León, a finales de julio, ha sido uno de los más importantes del verano. Llegó a ser declarado de nivel 1 y quemó 100 hectáreas de pino y roble, pero lejos de las 500 que califican a un fuego como un gran incendio. El balance de esta campaña es más positivo que el del año pasado. Bueno no, porque mientras hay incendios y daño no es bueno, pero sí más favorable que el año pasado, por supuesto. Solo hay que fijarse en los datos. 900 fuegos declarados con una superficie quemada de 3.300 hectáreas. De ellas no llegan a 800 las arboladas. La media de los últimos 10 años es de 1.300 fuegos, con una superficie de 6.600 hectáreas calcinadas.
La climatología ha ayudado, especialmente las lluvias que cayeron en junio y septiembre y que dotaron a la vegetación de humedad. También ha mejorado el número de incendios que son sofocados antes de que lleguen a 1 hectárea. Estamos ya casi en un 85%, que son cifras muy elevadas. A eso le sumamos que la campaña de riesgo alto se ha mantenido durante 4 meses y no 3 como ocurría antes. También cuenta que los medios se han reforzado. Hemos tenido unas cuadrillas específicas de refuerzo con autobomba y cuadrilla en varias provincias de la comunidad. Hemos reforzado los operativos también de brigadas nocturnas. Más medios humanos y materiales para afrontar incendios cada vez más complejos a los que hay que hacer frente. Un acervo normativo de inversión que este año, aprovechando fondos europeos, va a llegar a 143 millones de euros la inversión en el año 2023. Todo con tal de estar preparados y que el fuego no devaste nuestro rico patrimonio natural. Y para castigar a quienes queman los montes es necesaria una mayor colaboración ciudadana. El fiscal superior de Castilla y León lo ha recordado en la apertura de este curso sobre delitos medioambientales. Endurecer las penas, ha subrayado, no es la única solución. La práctica totalidad de los incendios son provocados por el hombre y la mitad de forma intencionada. La mayor parte de los delincuentes que cometen delitos contra el medio ambiente no están pensando en la pena. No piensan en la pena y no les retrae o no la gravedad de la eventual pena que les pudiera corresponder. Es otro tipo de delincuentes, en ese sentido no creo que sea la única solución. 2 años y medio después del crimen ha arrancado hoy en León el juicio contra el acusado de matar a su exnovia, asestándole 3 puñaladas en Mansilla de las Mulas. Dice que no sabe si lo hizo y alega problemas con las drogas. Thais Lozano. Primera sesión del juicio contra el acusado de matar a puñaladas a su expareja en Mansilla de las Mulas en abril de 2021. La fiscal en esta primera sesión le ha preguntado directamente si mató a la víctima, a lo que el acusado ha respondido que no lo sabía. También ha dicho que sí recuerda haber hecho el gesto de apuñalar a alguien, aunque acto seguido ha dicho que no lo recuerda y que incluso podía haber una tercera persona en el domicilio. También dice que ese día estaba drogado, que no recuerda el motivo por el que fue a casa de la víctima y ha dicho que no recuerda nada, solo que discutió con la mujer. La Fiscalía pide para él 29 años de cárcel por varios delitos, el más grave el de asesinato, una pena que la acusación particular eleva hasta los 32 años por los agravantes de alevosía y ensañamiento. La Audiencia Provincial de Zaragoza celebra desde hoy el juicio con jurado popular contra la pareja que presuntamente maltrató a una niña de 2 años hasta la muerte en 2021. La madre de la pequeña y su compañero sentimental se enfrentan a prisión permanente revisable. Los servicios sanitarios constataron maltrato continuado y omisión de cuidados. En el domicilio convivían con otros 3 menores más. La denominada Operación Tratadopa, llevada a cabo por la Guardia Civil de Valladolid, nos deja esta imagen. Tras los registros realizados por los agentes, se han incautado todo este material, más de 20.000 euros en efectivo, munición y armas de fuego, chalecos antibalas, un dron, balizas, cámaras, micrófonos, inhibidores de frecuencia y hasta 13 vehículos de gran cilindrada. 6 personas han sido detenidas, acusadas de llevar a cabo el secuestro de un matrimonio de empresarios en Tordesillas y de varios asaltos a viviendas en toda la provincia de Valladolid. Ana Martínez. Los detenidos buscaban siempre a víctimas potenciales, especialmente empresarios. Se hacían pasar por agentes de la Guardia Civil, haciéndoles creer que se trataba de una operación contra el blanqueo de capitales. Se les atribuye cerca de 12 robos y varios delitos, entre ellos el de amenazas, robo de vehículos, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, atentado contra agente de la autoridad, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Fue el 6º detenido el que dio la información clave para poder esclarecer los hechos. Que ha sido incautado, pueden ustedes deducir la especialización de esta organización, de este conjunto de personas que desde balizar los coches, hacer un seguimiento con drones, utilizando alta tecnología para cometer sus actos delictivos.
Otra operación extra contra el cibercrimen dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos ha permitido detener a 13 personas en varios puntos del país. Estafaban a sus víctimas, haciéndose pasar por sus hijos o con mensajes de móvil fraudulentos. Métodos con los que podrían haber obtenido 1 millón de euros. Eduardo Martínez. 8 denuncias por estafa en el ámbito de la cibercriminalidad realizadas ante la Guardia Civil aquí en Burgos permitieron iniciar una investigación que ha logrado dar con varias bandas sin conexión entre ellas que operaban en gran parte del país. Lo que hacían era engañar a sus víctimas mediante estafas como la del hijo en apuros que pide dinero de manera urgente o también con ataques al correo electrónico de empresas para transferir dinero a sus cuentas de manera ilícita. En total hay 13 personas detenidas en Málaga, Madrid, Murcia, Logroño y Alicante, personas que además operaban con diferentes cuentas nacionales y europeas para dificultar el seguimiento de la policía y además de esta manera podrían haber obtenido 1 millón de euros. Sin embargo, la pericia de los investigadores ha permitido bloquear 451.000 euros de sus cuentas. Localizado esta mañana el cuerpo del joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido desde el jueves en Sevilla. Ha sido encontrado entre 2 vagones en la estación de trenes de Santa Justa. Un equipo de televisión ha identificado el cadáver mientras grababa para un programa en directo. El chico, de 18 años y jugador del Córdoba, perdió el tren para regresar a casa tras salir de fiesta. Intentó coger otro sin billete y tras ser expulsado se perdió su pista. Según Renfe, el tren donde fue localizado no prestaba servicio por avería desde agosto. La policía está investigando el suceso. La cumbre de los Balcanes Occidentales obliga a retrasar un día las negociaciones para la investidura. Se retomarán mañana, cuando Pedro Sánchez vuelva de Albania. Se espera una semana intensa de reuniones, discretas eso sí, pero con más ritmo. También para concretar propuestas y con la amnistía aún en el aire. ¿Qué dicen los diferentes grupos? Daniel de la Fuente. Ese viaje de Pedro Sánchez ha hecho que la reunión de la comisión negociadora del Partido Socialista, que en principio se iba a reunir hoy, finalmente pase esa reunión a mañana, una reunión en la que se va a fijar cuál es la estrategia de cara a esta semana y a los próximos días para intensificar esos diálogos con las distintas formaciones políticas y grupos parlamentarios. La semana comienza todavía sin fecha para esa investidura y con el expresidente del Gobierno, Zapatero, posicionándose a favor de la amnistía. Dice que cuando eres presidente, si tienes que cambiar de opinión, pues se cambia. Las críticas han llegado desde la oposición, concretamente el Partido Popular. Dice que si finalmente se lleva a cabo esa amnistía, va a ser un fraude entre los más grandes de España, ha dicho su líder, Alberto Núñez Feijóo, y también críticas por esa foto que Sánchez se hizo con Bildu. Dicen que es algo indigno. Se intensifica el tono. Es una anomalía pactar el gobierno de un país con todos aquellos que quieren romper el país. Quiere ser extrema derecha y quiere pactar con la extrema derecha. Y esa es la gran anomalía que supone el Partido Popular del señor Feijóo. Y piden incluir el reconocimiento de Palestina en el acuerdo de gobierno, un texto cuyas negociaciones se retoman el martes con una amnistía que parece cada vez más cerca. Cuando se está en el gobierno y cuando se tiene la alta responsabilidad de gobernar, pues si hay que cambiar de opinión, se cambia. Y que será la antesala a un referéndum. No solo es posible, sino que también es viable, es legal y puede ser una solución compartida. Aragonés convoca una mesa de partidos catalanes tras las negociaciones para abordar las diferentes vías. Por ello, desde Vox insisten en ser la alternativa junto a sus socios. Tenemos el deber de ejercer la vigilancia desde las instituciones. Mensaje también para sus consejeros y altos cargos en las regiones, mientras espera aún que el Congreso convoque la sesión de investidura. A las votaciones ocupen sus escaños, por favor. La compleja gobernabilidad es una de las consecuencias de la creciente polarización política de nuestra sociedad, una de las que más tiende hacia la división y posiciones extremas. El documental Polarizados analiza las causas y efectos de este fenómeno en España. España es uno de los países más polarizados del mundo según el barómetro de confianza Edelman, junto a otros como Estados Unidos y Suecia. Compartimos algunos factores con ellos y también tenemos vectores propios. Populismos que vienen después de la crisis económica, tanto de derechas como de izquierdas, la acción de las élites, de nuestras élites políticas, el ejercicio del periodismo en muchos casos también puede ser un factor de polarización, nuestra actitud
en las redes sociales. Desde creencias religiosas hasta cuestiones relacionadas con los impuestos, la inmigración y, por supuesto, el tema que más polariza a la sociedad española, que es el conflicto territorial. El documental Polarizados de Fran Jurado analiza este fenómeno entrevistando a 34 pensadores, políticos, politólogos y periodistas. Ha habido un acelerón en la agenda política de la nueva izquierda. Ultraderechizar el debate público. Los de arriba contra los de abajo, la casta contra el pueblo, la trama, todos esos eslóganes, aunque no existan hoy día en la política española con la misma fuerza, pero sí que han condicionado la forma de entender la política. España necesita reforzar su sociedad civil. Ha caído mucho la participación en asociaciones, ha caído mucho la forma de relacionarnos fuera de los partidos políticos. El documental trata de concienciar sobre el problema de la polarización para que se incluya en la agenda de los partidos políticos. Hay algunos que plantean que Otros 5 cayucos han sido rescatados esta madrugada en Canarias. A bordo iban 352 personas, 45 de ellas menores de edad. Han llegado a las islas de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Y en plena crisis migratoria, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, preside hoy en Las Palmas una reunión de coordinación frente a la inmigración. Esta es la crisis humanitaria más importante desde la crisis de los cayucos del año 2006. El conflicto entre Israel y Gaza deja ya más de 3.000 muertos. Esta mañana se anunciaba la posibilidad de un alto al fuego para abrir un corredor humanitario entre Gaza y Egipto, pero finalmente Israel lo desmentía. Los líderes europeos reconocen el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas de Hamás, pero apelan a la protección de la población civil de Gaza. Más de 3.900 muertos y 10.000 heridos deja ya el conflicto entre Israel y Gaza en tan solo 10 días. Fuentes egipcias anunciaban a primera hora un acuerdo entre Egipto, Israel y Estados Unidos de alto al fuego para la apertura de un corredor humanitario en el paso de Rafah, fronterizo con Egipto. Minutos más tarde Israel lo negaba. En un comunicado, Benjamin Netanyahu ha asegurado que acabará con Hamás. Hamás pensó que nos destruiría, pero seremos nosotros los que acabemos con ellos. Israel acumula tropas en la frontera con Gaza a la espera de una inminente ofensiva. También se complica la zona norte, donde Netanyahu ha anunciado la evacuación de su frontera con el Líbano. Aunque Estados Unidos ha reafirmado su apoyo a Israel, también aumentan los esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto se desborde. En las últimas horas, Joe Biden ha advertido que ocupar Gaza sería un gran error. Desde la Unión Europea unifican posturas. Reconocen el derecho de Israel a defenderse, pero aclaran la necesidad de proteger a la población civil. Israel tiene derecho a defenderse, pero el derecho internacional y el derecho internacional humanitario deben ser respetados. Los civiles deben ser protegidos. La cumbre de líderes en Albania abordará, entre otros, la situación en Oriente Próximo. Si yo no produzco, tú no comes. Este es el lema de la campaña que hoy ha presentado en Madrid Cooperativas Agroalimentarias. Con esta iniciativa, que publicitan en esta lona que han desplegado en un edificio, quieren poner en valor a los productores de alimentos. Se han unido todos los que forman parte de la cadena alimentaria: agricultores, ganaderos, pescadores, la industria alimentaria y el comercio de alimentos. La campaña se va a financiar a través de micromecenazgo. En la mayoría de los casos, lo que es la producción de alimentos y los productores de alimentos están siendo injustamente tratados y, por lo tanto, necesitamos, o creo que es necesario, que la sociedad conozca realmente de dónde vienen, quién produce y quién hay detrás de los alimentos que llegan a las mesas de sus casas. Con precios por debajo de lo esperado, termina la cosecha de la cebolla. Aún así, los productores creen que ha sido una buena campaña. Prevén que será un 20% superior a la del año pasado. Los productores de cebolla recogerán este año un 20% más de producto que el pasado año. Sin embargo, se han enfrentado a una campaña marcada por los altos costes de producción. Es bueno, no es mal año, pero la incertidumbre que nos crea es que el aumento de los costes normalmente ya no vuelve a bajar. A otro año hay que volver a sembrar.
En el término municipal de Palenzuela se siembra cebolla orcal, pero en los últimos años los productores han introducido otras variedades como esta. La orcal destaca por su alta calidad culinaria, pero requiere muchos cuidados. La cebolla orcal es muy difícil y muy laboriosa de sacar adelante porque está muy sujeta a ciertas enfermedades, a ciertas condiciones del clima, es muy estancada en su proceso de cultivo y es muy estacionaria. Además, los productores lamentan que en Castilla y León, bien por desconocimiento o por cuestiones económicas, los consumidores opten por otras variedades diferentes a la orcal. Por contra, han encontrado mercado en otras comunidades. Y quienes lo empezaron a valorar, sobre todo es en el norte, en Asturias, Galicia, a valorarla como un elemento culinario de primera índole. Con lo cual la mayoría de la producción se fue destinando a crear cebollas de un tamaño más pequeño, más reducido, para poderse vender en tiendas y en superficies. Tradicionalmente la cebolla orcal se usaba en la elaboración de morcillas, pero en los últimos tiempos también se ha detectado un descenso en la demanda. El tiempo influye en el campo, ya habrán notado que ha cambiado y que seguirá así toda la semana. A partir del jueves una borrasca podrá dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Según la EMET, en los próximos meses lloverá un 50% más de lo normal en España. Aún así, no cree que sea suficiente para superar la sequía que arrastramos desde finales del año pasado. 9 localidades de la provincia de Zamora, entre ellas Montamarta, viven sin poder consumir agua del grifo. Un problema que viene dado por los altos niveles de nitrato que superan los permitidos por la ley. La Diputación Provincial ha instalado ya en cada municipio una planta potabilizadora portátil para abastecer a todos los vecinos de agua potable hasta que se encuentre una solución definitiva. Continúan los problemas con el agua de la red de abastecimiento de algunos pueblos de Zamora. Uno de ellos es ahora Montamarta, que tras un bando del ayuntamiento se ha declarado agua no apta para el consumo humano. Un problema que sufren ya desde hace unos días. Un par de semanas, más o menos. Una situación que viene dada por la superación del límite de nitratos permitidos por ley en el agua. Son nitratos lo que ha dado más alto. Y el total son 50 miligramos por litro. Y dio 52. Después un contraanálisis que hizo el ayuntamiento por la tarde dio 50,5, que ya ves que no es casi nada, pero como es más del límite, pues había que hacer estas actuaciones. Y esta es la planta potabilizadora instalada aquí en la localidad de Montamarta por la Diputación para abastecer a todos los vecinos de agua potable, después de que los últimos análisis realizados por Sanidad superara los niveles permitidos de nitrato por ley. Algo que los vecinos reciben con resignación, aunque a alguno le cueste tener que desplazarse hasta allí. Por el asunto ese sí, pero claro, es más incómodo porque se gasta más agua y extrañas la comodidad que tienes, claro. Nada, no hay problema ninguno. Ahí han puesto una planta potabilizadora, la cogemos de ahí para beber y vale. Yo con esto a ver cómo llevo las botellas. Por lo que por el momento, agua embotellada y solo usar el agua del grifo. Para ducharnos y poco más. Para jugar algunas cosas como la dentadura y cosas de esas. El ayuntamiento ya está en busca de una solución definitiva que esperan llegue pronto. Y así como ven, se encuentra el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes en Burgos. Tiene 23 años y sus instalaciones están prácticamente destartaladas, cubiertas de uralita en mal estado y máquinas que no solo duplican su vida útil, sino que sufren constantes averías. El ayuntamiento tramita una encomienda de gestión a la empresa pública Somacil para construir una nave totalmente nueva por 25 millones de euros. El consistorio espera que el expediente se desatasque antes de que acabe el año. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. La economía española seguirá creciendo en 2024. El Gobierno prevé un aumento del PIB cercano al 2%. De acuerdo a su cuadro macroeconómico, revisa al alza este crecimiento y presenta a Bruselas un plan presupuestario condicionado al Gobierno en funciones. Se mantendrán los descuentos al transporte, pero de momento las medidas extraordinarias antiinflación terminarán el próximo 31 de diciembre. Estas son las rebajas al impuesto de la electricidad o el IVA de algunos alimentos y deja en el aire su posible prórroga. Dado que estamos en una situación de gobierno en funciones, no se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año y el nuevo gobierno adoptará las medidas que corresponda en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía.
A finales de año entrará en vigor el primer plan de pensiones sectorial. Será para los trabajadores de la construcción. Es un modelo pionero que será un complemento a la pensión de la Seguridad Social y para ello se va a destinar una parte del incremento salarial de los trabajadores a esta futura pensión privada. El sector de la construcción es el primero en dar el paso hacia el plan de pensiones para empresas. Son aportaciones de los trabajadores. Es como si dijéramos un salario en especie que reciben que se lo detraen del incremento salarial que tenían pactado. Es decir, del incremento del 4% pactado para 2022, el 3% lo recibirá el trabajador y el 1% restante irá destinado al plan de pensiones de gestión privada, lo que le garantizará tener una pensión complementaria en el futuro. Por el miedo que tenemos a que nos fallen los otros pilares del plan de pensiones. Y si el trabajador cambia de sector laboral, no pasa nada porque ese dinero lo tiene acumulado. Es un ahorro que tendrá el trabajador para siempre y lo cobrará una vez que se cumplan una de las contingencias, si es la jubilación, si fuera el fallecimiento y la invalidez cuando se produjera. Entrará en vigor a finales de año con las aportaciones de 2022 y 2023 y tanto patronal como empresarios esperan que ayude a fijar empleo y atraer talento. Que sea una de las medidas que estamos tomando, formación, el plan de pensiones. Ayudaría a que hubiese gente, evidentemente, que se diese de alta en el sector de la construcción. Este plan de pensiones es pionero y afectará a casi 1,5 millones de trabajadores del sector de la construcción. Será de obligado cumplimiento, según lo acordado en el 7º convenio colectivo. Las cuencas mineras seguirán recibiendo ayudas hasta 2027. La Junta de Castilla y León aportará 84 millones de euros, a los que se suman cerca de 200 de financiación europea. El Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros ha acordado también continuar con el impulso de nuevas actividades vinculadas a la minería, fortalecer la actividad económica en sectores distintos y diversificar la economía de la zona en las provincias de León y de Palencia. Más de 2 horas ha estado declarando en la Audiencia Nacional el presidente del BBVA en la causa que investiga la relación del banco con empresas vinculadas a José Manuel Villarejo. Carlos Torres, en calidad de testigo, ha asegurado que no conocía de nada al comisario jubilado y que no supo que el banco lo había contratado hasta que estalló el escándalo. La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo en la entidad bancaria. Así recogía el premio Planeta la periodista Sonsoles Onega. Se ha llevado este importante galardón con su novela Las hijas de la criada, que habla de 3 generaciones de mujeres gallegas. Es uno de los reconocimientos más importantes de la literatura en español. Tras recogerlo, hizo esta reivindicación. Se lo he dedicado a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras porque creo que las escritoras sufrimos más. Porque tener hijos y tener una carrera profesional es durísimo. Quien lo tiene y quien compagina 2 trabajos lo sabe. El Centro Histórico de Salamanca ve modificado durante toda esta semana su ritmo cotidiano por el desembarco de este rodaje para una producción de Bollywood. Poco se sabe del proyecto, más allá de que incluye numerosas escenas de acción que tendrán como escenario algunas de las calles más emblemáticas de Salamanca, como la Rúa, la Catedral o la Plaza Mayor. La productora ha negociado con los establecimientos que se ven obligados a cerrar una compensación por día de rodaje. El hereje de Miguel Delibes acaba de cumplir 25 años. Para celebrarlo, desde mañana se podrá ver en la sede de las Cortes una exposición para homenajear la última gran obra del escritor vallisoletano. Tras meses de preparación, hoy hemos podido ver cómo es. Viajar a la época en la que transcurre el hereje, eso es lo que nos propone cada rincón de esta muestra. Una puerta abierta a otros tiempos, en concreto al siglo XVI. Y de entonces, conservados con mimo, son la mayoría de las 100 piezas que dan vida a esta exposición. Obras de arte, libros, documentos, todo, menos estos manuscritos originales, donde el propio Delibes recogió retazos de su última novela, en la que la libertad se aborda desde todas las perspectivas. Primero libertad religiosa, pero a continuación de libertad de conciencia, de libertad de pensamiento, de libertad de reunión. Sobre esa libertad se pretende que reflexione el espectador, sobre todo aquellos estudiantes que en los próximos meses se espera recorran estos pasillos. El fuego, como fondo, intentará contribuir a ello. El fuego tiene un carácter reflexivo también,
y que apela directamente a la conciencia de cada uno. El Fuego de la Conciencia, para celebrar los 25 años del hereje, abre sus puertas mañana en las Cortes y no las cerrará hasta el 17 de febrero. Con estas imágenes nos vamos, pero regresamos en tan solo unos segundos con la información deportiva.